Hola a todos, en este video, en estos 20 minutos, un poquito más quizás, vamos a desarrollar algunas habilidades técnicas pensadas en futuros manejos de restauraciones anteriores de diverso tipo, clase 3, clase 4, carilla, cierre de diastema, etcétera, porque todas tienen ciertas cosas en común, como lo son reconocer las anatomías y las características básicas de un incisivo central. Para esto vamos a utilizar una matriz de silicona que si no tienen estas prefabricadas pueden hacerla directamente con una llave de silicona sobre un diente marfilina cualquiera o un diente de entrenamiento de cualquier marca, da exactamente lo mismo. La raíz no tiene mucha ciencia, por tanto podemos ocuparla con cualquier composite que tengamos. Lo primero que vamos a utilizar es una capa de resina de esmalte. Vamos a hacerlo súper simple, solo dos opacidades, una dentina o body y un esmalte. Entonces, para hacer la cara palatina, con la cual tenemos la ayuda de la llave de silicona para tener una base, ¿cierto? Una anatomía de tope, vamos a ir colocando este composite, golpeándolo suavemente para ir entrenándonos las destrezas del manejo del composite del sector anterior. Lo vamos a hacer muy suave, sin estirar, ¿cierto? Y adaptándolo contra toda la llave de silicona, incluso hacia las paredes proximales de la llave, cosa que nos dé el inicio de lo que va a ser después el resto de la cara proximal. Este ejercicio es libre, es a mano alzada, entonces vamos a tener que hacer el 50% después sin esta llave, sino que con nuestro conocimiento de la anatomía de un incisivo central. Vamos adaptando bien, lo podemos hacer con cualquier marca de composite que tenga en su portafolio una dentina y un esmalte disponible. Vamos a fijarnos que se fije bien a la zona de composite con la que hicimos la raíz, para el cual pueden ocupar cualquier marca, incluso algún composite viejo que tengan por ahí, o muy oscuro que no ocupen frecuentemente, para no gastar uno de uso regular. Adaptamos bien esta capa, que quede bien delgada para que practiquemos cierto restauraciones de clase 4 o partir con esta estratificación inicial 0,5 milímetros, 0,7 milímetros, no es problema. Esta capa a veces la podemos hacer con composite translúcidos o sin color, dependiendo si la técnica que vamos a utilizar es cromática o acromática. Aquí también, quienes gusten de usar pinceles, también pueden ocupar un microbrush, también pueden ocupar cierta espátula siliconada, no hay ningún problema y ahí va a ser la preferencia de cada uno. Pero lo importante es desarrollar la habilidad inicial. Una vez que tengamos esto listo, vamos a polimerizar, dependiendo de la lámpara que tengan el tiempo, lo más cerca posible de su resina. Una lámpara LED, 10 segundos, no es problema. Y nos aseguramos que eso quede bien polimerizado. Podemos darle un segundo golpe si queremos asegurarnos. Y aquí hacemos la prueba de fuego, ¿cierto? El primer paso es que esto no se desprenda, que salga unido a lo que es la supuesta raíz, esta raíz que estamos reconstruyendo con resina también, y tengamos esta cara palatina completa. Este ejercicio es muy simple porque hasta aquí son pocas cosas las que pueden fallar, porque esto está guiado por la base, ¿sí? ¿Verdad? Ahora vamos a pensar en el centro del diente, el núcleo, y pensando en una reconstrucción anatómica normal, vamos a entender que el composite que vamos a utilizar va a representar por un lado el esmalte, por otro lado la dentina. Entonces vamos a ocupar una masa de dentina que la vamos a colocar de manera anatómica, o sea, vale decir, más volumen en cervical y menos volumen hacia incisal, hacia la zona donde vamos a hacer los mamelones o el patrón dentinario que ustedes quieran representar, dependiendo de el diente a rehabilitar, sean 3, 4 mamelones, forma de rastrillo, sin mamelones, etcétera. Lo primero es ir utilizando la espátula para adaptarnos bien. Vamos a dejar libre 0,5 a 1 milímetro máximo hacia la zona proximal, porque eso lo vamos a cubrir de esmalte. Vamos a pensar en una lógica de estratificación simplificada, ¿ya? Algo simple, solo dos opacidades, sin grandes complicaciones. Luego vamos a ir incrementando la dificultad y repitiendo este ejercicio muchas veces con distinto nivel de dificultad. Podemos agregar tres opacidades,
Podemos agregar efectos translúcidos, podemos agregar efecto halo, composite, ¿cierto? Blue, clear o cualquier tipo de tinción para hacer diente envejecido, etcétera. Miren cómo el volumen se va quedando en la zona cervical y se adelgaza o se disminuye hacia la zona incisal, donde teníamos que terminar en forma de filo. Todos sabemos que esa dentina, cierto, no es globosa. La forma en que termina es una forma muy de filo, muy en punta y bastante asimétrica. Ahí tenemos un artículo muy interesante de solución dentaria publicado, donde pueden ustedes revisar todas esas anatomías y esas formas que son muy bonitas de ver, cierto, con disolución con ácido fórmico o en las imágenes del Dental Micro CT. Vamos a ir retocando eso para que no quede ninguna irregularidad en este cuerpo dentinario. Antes de hacer un patrón, tenemos que definir aquí qué patrón vamos a hacer. Si vamos a practicar con el patrón, uno de los patrones más típicos, tres mamelones súper bien definidos, y dentro de esos tres mamelones yo les recomiendo hacer una forma de rastrillo o más disimulada para que se parezca más a un diente natural. Entonces aquí esa espátula, esa es súper cómoda para el sector anterior, se llama de hecho solo anterior, de la casa LM. Y con esto vamos a definir entonces con la espátula de fisura, vamos a ir marcando estos tres mamelones, y luego una vez que los tengamos más o menos definidos, los vamos a abrir con el otro extremo de la espátula y después le vamos a hacer, cierto, estos rastrillos. Miren el volumen, lo voy a poner de lado un poquito para que se vea. Vamos a marcar ahora un poco más fina esa punta para dar espacio a que en esa zona quede más grueso el esmalte, por supuesto, y tengamos un efecto más translúcido en ese borde incisal. Redefinimos bien esos mamelones y le hacemos un patrón en rastrillo, o sea, mucho más irregular, asimétrico, no tiene por qué quedar tan perfecto. ¿Sí? Si se tiende, mientras hacemos ese rastrillo, se tiende a cerrar un momento, eh, estos mamelones los podemos también abrir un poquito. Podemos utilizar pincel para hacer un poquito o difuminar un poquito lo que hicimos con el instrumental de espátula, sacar cualquier excedente que haya quedado cubriendo ese borde incisal. Traten de no llegar al borde con los mamelones porque se ve raro cuando colocan el composite, ¿cierto? Y por su efecto de translucidez se ve muy raro que un mamelón llegue a tocar el borde incisal. Eso no es lo normal, no es lo común. Y aparte que ahí tienen todo ese espacio para colocar efectos, ¿cierto? Para hacer el efecto halo, para poner composite translúcido, etcétera. O simplemente para ocupar un esmalte, no hay problema. Polimerizamos esta capa de dentina. No vamos a ocupar más caracterizaciones en ella, ¿cierto? Este ejercicio, como les dije, es muy básico. Nos vamos a centrar en lo importante, que es la forma externa, macro, y después microanatomía y un pulido también muy básico. Entonces vamos a polimerizar muy bien para pasar a colocar una capa externa de esmalte con la que después vamos a trabajar volúmenes y forma. Y vamos a ver también con qué instrumento trabajamos cada uno de ellos. ¿Sí? Ahí nos aseguramos que quede bien polimerizado. Lo podemos volver a retirar para mirarlo. Lo podemos girar para ver, cierto, cómo es el volumen, cómo son los espacios que estamos dejando. Y la gracia es que pueden guardar esa matriz de silicona si quieren para hacer el ejercicio muchas veces. Mientras más lo practiquen, por supuesto que esto se vuelve bastante sistemático y bastante rutinario una vez que lo hacen una y otra vez. Lo volvemos a colocar si quieren, si no lo pueden hacer con el diente en la mano. Aquí la verdad que esta parte da exactamente lo mismo si lo hacen con o sin la llave de silicona. Las primeras veces les aconsejo hacerlo con la llave porque eso les va a ayudar también a limitar el ancho, que no les quede también un poquito, que no tienda a quedar convexo por el uso de la espátula. Ya hablaremos, ¿cierto?, de la cara de paleta, donde del incisivo, esta gran cara plana con cierta inclinación y con ciertos bordes o con perfil de emergencia donde se ubican estas líneas de refracción, donde claramente se ve una superficie mucho más amplia y un cambio de angulación hacia la zona proximal. Y eso a veces se pierde, eso a veces uno pierde la noción cuando lo está haciendo a mano alzada. Entonces al comienzo ayúdense con la guía de silicona, después ya lo empiezan a hacer de manera libre.
lo vamos golpeando suavemente el composite, también recordando aquí de no ejercer presión excesiva, de no estirar, de no hacer que el composite tome esas vetas blancas, ¿cierto? Cuando lo empiezan a estirar mucho. Tampoco demorarse mucho porque obviamente al contacto con la luz eso ya va a empezar a endurecer. Tiene aquí que ser bastante ejecutivo este proceso. Y si tienen un pincel o si tienen una espátula siliconada o un micro etch también pueden utilizarlo. La idea es más o menos dejar un esbozo, si bien de manera bastante rústica, pero un esbozo de lo que vamos a esperar como restauración definitiva para que el instrumental rotatorio sea en ciertas zonas de manera acotada y bastante controlado, no tampoco una obturación muy grande ni subobturado, la idea es tampoco tener que agregar. O sea, si hay algo que tiene que ocurrir, es mejor que sobre un momento para que puedan trabajarlo con el instrumental rotatorio, con disco soft, flex, goma, fresa, que tenéis que agregar. Porque tenéis que agregar significa tener que parchar, tenéis que hacer un protocolo adhesivo de nuevo. Y bueno, todas esas cosas pueden quedar finalmente como defectos, poros, uniones, líneas. Y eso es lo que nadie quiere en la restauración. Una vez que lo tenemos ya con la forma más o menos esbozada, le vamos a colocar luz. Entonces terminamos los últimos detallitos con la espátula. ¿Sí? Y más o menos. Ya si uno lo empieza a mirar, en realidad va tomando bastante forma de incisivo, ¿no? Esto es un ejercicio que pueden hacer muchas veces y van a empezar a ver que ya en poco rato van sacando formas dentarias bastante realistas. Sí, ahí tenemos el diente con la ayuda de la guía de silicona, la cara palatina. No nos interesa mucho, ¿cierto? Esa forma todavía, pese a que en algunas clases 4 a mano alzada es importante manejarlo, pero aquí vamos a partir en todo el manejo externo primero. ¿Sí? Podemos tomar un lápiz mina idealmente finito, un 0,5, un 0,7 y pasándolo, deslizándolo en realidad, sin pintarla uno mismo, sino que dejando que el diente nos muestre cuál es la línea en la cual cambia de angulación y cómo son sus superficies, cuáles son esas líneas de refracción. Y cuando uno las tiene en esa condición, puede modificarla hacia tener formas para diente triangular, cuadrangular, rectangular, oval o mezcla de ellos, ¿sí? Oval triangular, oval rectangular, etcétera. Ahí también tenemos un artículo súper interesante de formas dentarias que pueden revisar. Entonces, ese trabajo inicial vamos a regularizarlas un poquito. Después vamos a trabajar en la mitad, el 50%, o por lo menos el tercio incisal para empezar a dar esas angulaciones. Aquí yo parto, ¿cierto?, por ese 50% para después dividir en tres, pero lo más básico de lo básico es que tengan al menos dos cambios de angulación notorios que hagan parecer este diente como un diente natural. Después podemos hacer un poquito de cambio arriba en cervical o inclinarnos un poquito más en el tercio incisal para tener estos tres cambios, que es lo más avanzado ya, ¿cierto? Pero vamos a partir súper tranquilo de lo más básico. El disco Soflex moviéndolo lento, suave, en una dirección, con una velocidad de RPM controlada, ojalá entre 6000 8000 RPM, está súper bien. Voy a poder regular eso y controlarlo bien. Si no tengo cómo regular las RPM en el sillón dental, lo puedo hacer, ¿cierto? Desde la base del contraángulo. Si no tengo eso, bueno, pisando el reóstato con menor intensidad. Tenemos que encontrar la forma. Sí, vamos sacando y contorneando para empezar a darle la forma. La forma externa, lo primero que vamos a hacer dentro de esta anatomía, vamos a limitar, ¿cierto? Macroanatomía, después micro, vamos a hacer esos surcos de V-shape, vamos a hacer líneas horizontales y pulido. Fíjense cómo se va modificando, se van ubicando más o menos simétrica. Es natural que las líneas de refracción hablen de acuerdo a la forma dentaria también, o sea, no podemos tener un diente que en lo externo parezca cuadrangular, pero luego tenga líneas de refracción triangulares, muy raros, como disonante. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio para que tengamos un diente que sea coherente en su forma macro con sus líneas de refracción. Eso es el punto de partida para seguir adelante hacia después los surcos de V-shapes y las líneas horizontales. Entonces vamos a sacar todo esto externo,
cualquier unión, vamos a redondear, ¿cierto? El ángulo, aquí podemos definir si el diente va a ser un 1,1 o un 2,1. Ahí da lo mismo, ustedes lo definen, qué ángulo es el distal, qué ángulo es el mesial, incluso si quieren hacer alguna característica de borde incisal, también es a libre elección. Esto es un ejercicio de práctica básico. ¿Sí? Vamos a trabajar. El disco Soflex, traten de usar el grueso o el y de intermedio, ¿ya? El fino, la verdad que aquí no aporta mucho porque no van a lograr desgastar lo que realmente quieren. No ejerzan mucha presión, ocupen un mandril que sea bueno, que no se les salga el disco volando, por supuesto, y ahí van trabajando. Fíjense cómo se apoya el disco, cómo vamos jugando para que vayamos dándole la forma a este dientecito y que sus líneas de refracción vayan quedando de manera acorde a la forma externa. Miren, y bastante limpias. ¿Ya? Todavía hay una especie de doble contorno en la zona distal, ¿verdad? Entonces ahí tengo dos opciones. Si quiero mover hacia adentro, ocupo el Soflex por fuera. Si quiero mover hacia afuera, bueno, trabajo con el Soflex desde adentro hacia afuera. También puedo ajustar así como ahí pequeños detalles que están en una zona nomás y limpiando, voy dejando esa cara plana muy libre y las líneas de refracción bastante bien ubicadas. Esto siempre es la fase inicial, aquí el punto de partida. Fíjense cómo se va estableciendo esta gran cara plana, el diente con un volumen cervical mucho más amplio y un volumen incisal más pequeño. Todavía nos falta una inclinación, todavía se ve muy plano, entonces vamos a ir a hacer un pequeño desgaste todavía en ese 50% que les mencioné hace un ratito, pero esta vez más sutil, esta vez no tan fuerte, porque estos cambios de inclinación desde cervical a incisal no son bruscos, no son marcados y la verdad que si tenemos que definirlo, la palabra más adecuada sería como una especie de transición. Ujú. Entonces el disco súper suave. Aquí también podemos empezar a ver si les quedó alguna imperfección, algún poro en la masa de composite. Mientras más incrementos usen, más posibilidad, por supuesto, de tener algún defecto. Que en el caso de los dientes anteriores, aquí podemos ocupar incrementos un poquito más grandes en extensión, no así en profundidad. Acuérdense de la contracción de polimerización, pero aquí la contracción es un factor positivo. Una carilla de composición de clase 4 es un factor favorable que se contraiga eso, pero debo asegurarme que la extensión sea mayor, pero no así la profundidad. Vamos a dividir un poquito en tres tercios, porque vamos a ir a ubicar ahora los surcos de B. Para ubicar esos surcos de B delimitamos de nuevo nuestras líneas de refracción, más estos 3 tercios del diente. Sabemos que estas V-shape están presentes en un alto porcentaje de pacientes, más o menos ubicadas predominantemente en el tercio inferior y no se extienden más allá de la unión del tercio medio con el superior. Aquí esto es un ejercicio libre también, márquenlos de acuerdo a lo que ustedes quieran, pero cuando estén trabajando en paciente, no inventen mucho, fíjense en el diente vecino, tomen la idea del diente vecino, lo que queremos es mirar y hacer una réplica, imitar a la naturaleza del diente vecino. Entonces tenemos que ver cuál es la intensidad que tienen los V-shape del diente vecino. Si no tiene V-shape y solamente tiene un rayado horizontal, bueno, no hagan V-shape, si háganlo bien plano, un buen pulido y solamente está rayado horizontal. A medida que pase la edad, las personas van perdiendo esta anatomía en forma de bichep, se va aplanando por el uso de los dientes, por el cepillado y por toda esta naturalidad. Entonces, lo que ustedes tienen que imitar realmente va a estar acorde a esa persona, a ese individuo al cual estemos haciendo la restauración. Pero como este es un ejercicio simple y básico, háganlo como ustedes quieran. Si quieren marcarlos bastante, si quieren intermedio o mucho, aquí es libre. Lo importante es que se vea natural. ¿Sí? La fresa que vamos a utilizar es una fresa de diamante, una fresa de llama. En este caso es una fresa de Comet. El código de esta es una 850-314-012 en diamante regular. Está puesta
en un adaptador para contraángulos o sí, entonces aquí esto estamos trabajándolo con el motor eléctrico, también las RPM están controladas. Si no tienen esa posibilidad, pueden usar un adaptador de baja y ponerlo en el contraángulo común y corriente en su consulta sin problema. Y si no tienen adaptador, pueden usar, bueno, la turbina, solo que controlando o pisando el reóstato o fijando la velocidad de RPM en el sillón para que no se les pase la mano, porque por supuesto que una fresa de diamante grano regular es bastante peligrosa. Vamos a voy limpiando ahí con una gasita para que vayan mirando, como para que en el video no se vea, ¿cierto? Toda esta lima ya tapando la cara superficial. Hacemos la base amplia, nos extendemos desde la base y una vez marcados estos V-shape, lo que hacemos nosotros es empezar una especie de borrado, una especie de retroceso. Entonces una vez que marcamos las líneas, ojo que las líneas no queden muy paralelas, sino más bien apunten hacia un mismo eje, apunten hacia un centro, como hacia el eje mayor del diente, pensando en una terminación infinita. No sean dos rayas paralelas entre sí porque eso le cambia un poco la forma al diente y tengan cierta correlación con la forma externa del diente, si es oval, si es triangular, etcétera. Entonces vamos trabajando finamente haciendo como que realmente borramos estas líneas y trabajando más amplio en su base que lo que se extienden hacia la zona cervical. Muy suave y vamos haciendo este borrado para que esos V-shapes queden integrados en la anatomía secundaria de nuestro incisivo. ¿Sí? Ok. Vamos limpiando para que se vea. Y lo vamos a girar un poquito para que puedan ver cómo va tomando relieve, cómo va tomando naturalidad, cómo va tomando textura. Y eso le da sentido de profundidad, le da realismo y hace que el diente sea mucho más natural. Esto aplica para todo este tipo de restauraciones anteriores que mencioné en un principio. Hacemos unos últimos retoques de esta anatomía secundaria antes de mostrarles un poquito cómo hacer el rayado horizontal. Fíjense cómo ahí toma ya un volumen bastante natural y se ven marcados, no en exceso, pero de manera muy sutil, estos surcos o V-shapes. Fíjense también cómo se nota el declive desde la zona cervical hacia incisal con ese ángulo de inclinación también marcado de manera sutil. El rayado horizontal los voy a marcar un poquito con el lápiz de grafito antes de hacerlo para que se note. Más o menos se ubica en la zona media, a veces media hacia incisal, ¿ya? No muy arriba. Es raro que llegue tan hacia cervical. Va a depender un poco, por supuesto, aquí hay toda una variación y toda una corriente de si lo hacemos con la punta de la fresa o con el cuerpo de la fresa. Y ese grado de angulación también va a determinar qué tan rayado, qué tanta textura le voy a dar al diente. En este caso, yo hice lo más básico, súper simple, pero lo hice con la punta, cosa que de obtener bastante textura. Y aquí pasamos a una gomita de pulido, en este caso de Diashine, una Shavy Guard, la rosadita, la número uno de este sistema de dos gomas. Y también hacemos un pulido a una cantidad de revoluciones súper controlada, no más de 8000, cosa que no se nos borre. Fíjense cómo pasamos la goma suavemente en los surcos de B, nos podemos meter entre medio incluso, pero no me cargo mucho. Ojo que estas gomas iniciales y de varias marcas que están disponibles en el mercado son bastante activas en cuanto a remover composite, entonces ojo con eso. Y la segunda gomita que es la azul, que es la que le da el pulido, el brillo final, pero también sin hacer excesiva presión y sin perder toda esa anatomía y esa textura que ya le hicimos a nuestro diente. Este es el ejercicio, como les digo, básico, súper simple, con
una dentina, un esmalte, dos opacidades y un par de fresas, un par de espátulas y dos gomas. O sea, es lo básico de lo básico, pero a veces lo básico resuelve el 80 o el 90% de los problemas que se te van a presentar en el día a día en la clínica y de verdad los va a sacar mucho de apuro. Fíjense cómo tenemos un diente que de verdad tiene una textura muy armónica, muy bonita y hecho en muy poco tiempo. Ahí lo pueden limpiar, ¿cierto? Le pueden pasar un poquito de pasta diamantada para darle un último retoque y sería todo el trabajo. Y a practicar uno distinto, hacer un diente después rectangular, uno triangular y bueno, así sucesivamente. Ok, espero que sea de utilidad y nos vemos en otra ocasión.